Hola, mi nombre es Alejandra Ángeles Rodríguez. Soy alumna de la licenciatura en Psicología del Sistema Universidad Abierto y Educación a Distancia de la UNAM. Dentro del módulo de la evaluación psicológica, abordaremos en esta presentación el tema de la entrevista psicológica. En principio, daremos una definición, los objetivos y partes que la conforman, la importancia que tiene, sus ventajas y los obstáculos que se pueden presentar durante ella. También estableceremos cuáles son las fases que tiene y los tipos en relación a su estructura. Por último, hablaremos de la relación de la evaluación psicológica con la valoración cualitativa. La entrevista es, como dice la diapositiva, la comunicación interpersonal establecida entre investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el tema propuesto. La entrevista se distingue de una conversación porque tiene un propósito. Lo que se habla entre el entrevistador y el entrevistado no se deja al azar, sino que los temas son elegidos previamente por el entrevistador para obtener información que considere pertinente. Otra característica que distingue a la entrevista es que el entrevistador no realiza juicios de valor sobre lo que expresa el paciente y está obligado a guardar la confidencialidad de todo lo dicho durante ella. La entrevista es una herramienta muy útil en la evaluación psicológica. Cuando hablamos de evaluación psicológica, pretendemos que el psicólogo siempre sea la persona más objetiva. Sin embargo, él tiene que trabajar en la línea entre lo objetivo y lo subjetivo, puesto que el evaluador y el evaluado cargan con su propio bagaje y cosmovisión, por lo que para establecer una comunicación adecuada deben existir significaciones compartidas. Para que un psicólogo se considere un buen entrevistador, tiene que observar tres cosas. La primera es obtener la mayor cantidad de información precisa pertinente para el diagnóstico y el manejo. Esto se refiere a que el psicólogo espera obtener información concreta. No desea que el entrevistado divague, sino que pretende que se concentre en temas previamente seleccionados. El segundo aspecto es recabar esa información en un tiempo razonablemente corto. De lo contrario, se corre el peligro de hacer entrevistas largas y cansadas para ambas partes. El último factor, y que es de suma importancia, es establecer el rapport, ser constantes en la creación y mantenimiento de una buena relación de trabajo con el paciente. Se busca que el entrevistado se sienta en un clima de confianza para así poder hablar de los temas que son el objetivo de la entrevista. Quizás el aspecto más importante dentro de la entrevista es el establecimiento del rapport. El rapport es el sentimiento de armonía y confianza que debe existir entre clínico y paciente. Aunque debe estar presente desde el inicio, muchas veces se alcanza a lo largo del tiempo. Para establecer el rapport hay que mostrar empatía en vez de frialdad. El lenguaje corporal del entrevistador debe ser positivo. El psicólogo debe mostrarse comprensivo e interesado y sin juzgar. Es mejor mantener una imagen relajada sin perder el profesionalismo. Lo que se quiere lograr es que el paciente tenga confianza para externar cuestiones muy privadas o hablar de temas que le resultan difíciles. La entrevista es una herramienta muy útil en el campo de las ciencias sociales. Ofrece muchas ventajas. Destacaremos las siguientes. La información que se obtiene es muy superior que cuando se limita a la lectura de respuestas escritas. Ello porque durante un cuestionario escrito, las respuestas estarán limitadas a unas cuantas líneas, mientras que en la entrevista, el entrevistado puede ser más explícito y dar respuestas profundas. Otra ventaja es que se pueden captar los gestos, los tonos de voz, los énfasis, etc. Recordemos que en la entrevista, el psicólogo no solo está escuchando y tomando anotaciones de las respuestas,
sino que también hará observaciones de toda la comunicación verbal y no verbal. La ventaja más importante es que son los mismos actores sociales quienes nos proporcionan los datos, por lo que la información viene de primera mano, sobre cuestiones difíciles de ver desde fuera, como sentimientos, conductas, deseos, opiniones, etc. También podemos mencionar algunas desventajas de la entrevista o problemáticas que se presentan para su buen desarrollo. Existen personas que no son buenas comunicándose verbalmente. Otras sí lo son, pero aunque tienen buena fluidez, pueden mentir o exagerar sus respuestas, restando objetividad. Otro problema es que el entrevistado se sienta cohibido ante la presencia del psicólogo, por lo que le costará mucho trabajo desarrollar sus respuestas. También existe la posibilidad de que al tocar un tema tabú, como político, sexual, social, el entrevistado se cierre y ya no quiera responder con la misma fluidez. La entrevista tiene 3 etapas. En la fase inicial, el psicólogo debe presentarse. Desde el inicio debe tratar de establecer el rapport en los términos ya mencionados y hablar sobre la confidencialidad, haciendo saber al entrevistado que todo lo que se hable durante la entrevista quedará únicamente entre las partes presentes y ninguna información será revelada a terceras personas. También se plantean los objetivos de la entrevista y se pregunta al entrevistado cuál es la expectativa que tiene de ella, qué espera obtener. Esta fase puede durar alrededor de 10 minutos. En la fase intermedia se entra a las preguntas orientadas a obtener la información relevante para el psicólogo, dependiendo de los objetivos previamente planteados. Hay que lograr que el entrevistado hable de lo esperado, sin desviarse a otros asuntos menos importantes en ese momento, y que la información que se obtenga sea en la justa medida, ni mucha ni muy poca. Mientras se obtiene la información, el psicólogo debe ir formulando hipótesis sobre la marcha, para así realizar preguntas en un sentido o en otro, dependiendo de las respuestas ya obtenidas. Esta etapa suele durar 45 minutos aproximadamente. Por último, en la fase final, debemos realizar una recapitulación de los temas abordados durante la entrevista, con el fin de reafirmar que el psicólogo entendió bien la información expuesta por el entrevistado y, en caso de alguna confusión, hacer las aclaraciones pertinentes. También se planifican las próximas citas, si es que las hay, o se habla de las tareas y acciones que se retomarán en la próxima sesión. Además, se da un tiempo para que el entrevistado exponga dudas o comentarios sobre lo hablado durante la entrevista. Finalmente, se cierra la entrevista con la despedida del psicólogo. Una forma recurrente de clasificar a la entrevista es atendiendo a su estructura. En ese sentido, podemos hablar de 3 tipos de entrevistas: las no estructuradas, las estructuradas y las semiestructuradas. Las no estructuradas son las más libres. Aunque tienen algunas líneas generales que ayudan a conducirla, es el propio proceso de interacción entre el psicólogo y el entrevistado lo que marcará el orden de las preguntas y el tipo de ellas. En sentido opuesto, las entrevistas estructuradas sí cuentan con un formato preestablecido. Las preguntas deben conservar un orden y están dispuestas en secciones por temas. También se busca estructurar las respuestas del entrevistado, por lo que las preguntas se diseñan para acotar esas respuestas. Todo esto es de ayuda para darle validez y confiabilidad a este tipo de instrumento. Por último, las entrevistas semiestructuradas poseen una estructura menos rígida, aunque sí existe un guión para la formulación de las preguntas y hay áreas concretas de interés. El psicólogo también tiene libertad para ir formulando las preguntas que en ese momento crea pertinentes. Cabe mencionar que las preguntas dentro de la entrevista pueden ser abiertas o de apertura, en las que se permite al entrevistado expresarse como él quiera y a su propio ritmo. Se aconseja usarlas en la fase intermedia y cuando el entrevistado es fluido o se abren temas nuevos.
Y por otra parte están las preguntas cerradas o de clausura, en donde las posibles respuestas están muy limitadas. Pueden contestarse con un monosílabo o con una palabra concreta. Se ocupan mucho al cierre de la entrevista o para conocer cuestiones muy específicas. También ayudan a obtener respuestas concretas cuando el entrevistado comienza a divagar. Como hemos visto a lo largo de la presentación, la entrevista tiene muchos aspectos a cuidar. Para lograr ser un buen entrevistador, requerimos mucha práctica. Incluso si revisáramos todos los manuales, no lograríamos dominar la técnica si no estamos conduciendo constantemente entrevistas. Dentro de la evaluación psicológica, importa más la entrevista y la valoración cualitativa que la aplicación de instrumentos como el test, que aunque son útiles para obtener información cuantitativa, sus resultados por sí solos estarían incompletos si no se concatenan con los datos que derivan de la observación del psicólogo en distintos momentos, incluyendo la entrevista, en la que hay manifestaciones verbales y no verbales que se dan a lo largo de ella, por lo que el psicólogo debe prestar atención en todo momento y tomar nota de aquellas manifestaciones que considere de importancia, lo cual no es tarea sencilla, pues se debe atender a varias cosas al mismo tiempo. Esta herramienta se puede usar por el psicólogo en todas las áreas y es la más útil dentro del proceso de la evaluación psicológica, pues de la información que se obtenga durante ella se podrán seleccionar otros instrumentos para su posterior aplicación y también servirá para interpretar los resultados. Considero que la entrevista semiestructurada es bastante útil, pues permite abordar los temas sobre los que se desea trabajar, pero dando libertad al psicólogo para elaborar preguntas sobre la marcha, que crea convenientes de acuerdo a las respuestas previamente obtenidas, o incluso se podría incluir algún tema no previsto, pero que en el momento resulte importante. A manera de conclusión, me gustaría compartir un poco de mi experiencia en la aplicación de una entrevista durante este módulo. Ese era mi primer acercamiento a la herramienta y por el tema de la pandemia y también porque mi entrevistado vive en otro estado de la República, la entrevista tuvo que hacerse vía Zoom. Fue muy sorprendente ver que algo que parecía muy sencillo no lo fue del todo. Durante las pruebas de audio y video, mi entrevistado, que es compañero de escuela y hay mucha confianza entre nosotros, me indicó que la cámara temblaba mucho, pero no era la cámara, era yo moviendo mi pierna repetidamente. Yo no sé si estaba nerviosa o inquieta porque era la primera entrevista que conducía, o tal vez era el tema de estar grabando toda la situación, pero el punto es que me sentí ansiosa y sin darme cuenta comencé a tener esta actitud poco relajada. Tal vez en otro contexto, frente a frente, no hubiera tenido el mismo comportamiento, pero en este caso sí fue lo que sucedió. Por suerte pude corregirlo, pero creo que me tuve que concentrar mucho en mi propia actitud y en la forma en la que articulaba las preguntas. Y siento que eso restó atención al entrevistado. Estuve atenta a lo que decía, sí, pero tal vez me faltó hacer mayor observación en el lenguaje no verbal. Él se veía muy relajado y claramente no tuvo ninguna actitud que sobresaliera, pero incluso a pesar de eso, debí realizar más notas al respecto. En fin, no fue tan sencillo poner atención a varias cosas al mismo tiempo, pero supongo y confío en que con la práctica estas cuestiones se irán mejorando. Gracias, profesora, por su atención y le dejo saludos.